LEGEPA en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica. Como habíamos visto en el reglamento, bueno, más bien en la LEGEPA, pues bueno, tenía diferentes títulos. Uno de ellos era precisamente este, el de prevención de la contaminación atmosférica. Y bueno, para iniciar con este tema, pues, tenemos que ver algunos de las definiciones, que principalmente hay que ver qué es una emisión. Como habíamos visto, era una descarga directa o indirecta a la atmósfera de todas las sustancias en cualquiera de sus estados físicos o de energía. Y fuente fija es toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales y de servicios o actividades que generen o que puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Entonces, a ver, vamos a irnos a la LEGEPA, creo que sí la tenía por aquí. Pejir, no, creo que no la tenía aquí. LEGEPA, reglamento. Lo voy a abrir aquí y también voy a abrir aquí el reglamento. Entonces, veamos aquí algunas definiciones. Me equivoqué. GEPA, reglamento, contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica, ok, muy bien. Me había equivocado de reglamento, perdón. Entonces aquí, a ver, tenemos lo que es la emisión, ya lo vimos, que es la descarga directa e indirecta de la atmósfera de toda sustancia en cualquiera de sus estados físicos o de energía. Fuente nueva. Esto es bien importante porque, por ejemplo, si vamos a instalar un incinerador que es nuevo, que no está considerado que se van a emplear o algún punto de emisión que no esté considerado actualmente, pero que va a ser nuevo, va a ser llamado una fuente nueva, que es toda aquella que se instale por primera vez en un proceso que se modifiquen los existentes. O sea, si vamos a instalar ya sea una, una, una chimenea de extracción por temas por temas de emisiones, por ejemplo, el incinerador. El incinerador, por lo que tengo entendido, todavía no está en operación, ¿o sí? Continúe en pruebas. Ok, todavía está en pruebas. Pero, por ejemplo, aquí en este caso, para darlo de alta, para que esté identificado como una fuente de emisiones, al ser una instalación nueva o de primera vez, se va a considerar como una fuente nueva. A su vez, va a ser una fuente fija, que es una instalación que está en un solo lugar y que tiene la finalidad de una operación, un proceso industrial o comercial o de servicios que generan emisiones contaminantes a la atmósfera. En este caso, el incinerador, al tener un proceso de combustión interno, genera emisiones. Esas emisiones son contaminantes a la atmósfera. Por lo tanto, esta incinerador se va a considerar como una fuente fija. ¿Ok? Fuentes móviles: aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipos o maquinarias no fijos con motores de combustión o similares con motivo de operación o que generen o que puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Ok, de aquí, ¿cuáles nos aplican? ¿Nosotros somos dueños de los aviones? No, No. Transitan por nuestras instalaciones, ¿no? sí, solamente, pues sí, es como una prestación de servicio a nuestro aeropuerto, entonces nada más de entrada por salida, están y luego se van. ¿Mm? O sea, nosotros no les tenemos que hacer la medición de las emisiones a los aviones. Eso, ¿quién se lo tiene que hacer?
la aerolínea, ¿no? Nosotros tenemos helicópteros. Digo, quién sabe, no sé. ¿Tenemos helicópteros? A veces sí llegan. Bueno, pero de igual forma llegan a transitar por ahí, no son de nosotros, o sea, no son propiedad de No, nosotros, ¿así? no. A menos de que nosotros tengamos uno, pues sí. Ok. Ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses integrales, camiones, por ejemplo, de camiones, automóviles, motocicletas, autobuses. ¿Tenemos? Sí, menos motocicletas. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, los camiones de SEI o Sí, los vehículos de SEI. Tenemos camionetas, tenemos autos. ¿Camiones tenemos? sí, tenemos una grúa y para autobuses de transporte personal. Ok, muy bien. Embarcaciones, digo, no tenemos cuerpos de agua cerca, pero no sé No, si tengamos alguna de estas. Equipos y maquinarias no fijas. pues sí, podría ser, por ejemplo, el montacargas, ¿no? O entra como vehículo. Sí entraría como un equipo no fijo. Aquí no, por ejemplo, no menciona montacargas. Aviones, helicópteros, ferrocarriles, no, y tal cual como vehículos no lo menciona, pero sería como un equipo no fijo. Los montacargas sí son, sí son de estos. Ahora, fuentes múltiples, aquella fuente fija que tiene dos o más ductos o chimeneas en las que se hacen descargas de las emisiones a la atmósfera. Aquí, por ejemplo, el incinerador tiene una salida o tiene más de una salida. Comentan mis compañeros que tiene una sola salida. Ok, vale. Si, por ejemplo, tuviéramos un sistema, por ejemplo, para ¿cómo se llaman? Los generadores eléctricos de emergencia, las plantas de luz. Si tuviéramos un sistema donde tenemos conectados todas las fuentes, o bueno, en este caso, las, los generadores, y tenemos diferentes puntos de salida, sería una fuente múltiple. Ahora, si todas están separadas y todas tienen su propia salida, son fuentes fijas. Pero, por ejemplo, vamos a poner un esquema. Déjenme ponerles acá un esquema. Entonces, por ejemplo, lo que yo veía en otro aeropuerto, ahí en Puebla, es que tenían, en la zona de generadores, tenían como 4 generadores diferentes. Que están así. Esos generadores es generador uno de energía. ¿Ok? Ahora, estos generadores, pues obviamente pues, son fuentes fijas. Esto es considerado una fuente fija, ¿vale? Entonces, cada una de estas es una fuente fija.
¿Ok? Cada una de estas es una fuente fija. Déjenme nada más ponerles aquí todos estos en bonito para que se vea ordenado. Ahí está. Cada uno de estos es una fuente fija. Ahora, lo importante es, por ejemplo, el punto de extracción. Ese es el generador. Voy a poner aquí la chimenea. Voy a poner aquí una especie de chimenea, que es donde se generan las emisiones. Entonces, le voy a poner aquí. Cada uno tiene su punto de emisión. ¿Ok? Esta es la chimenea, le voy a poner aquí para que lo veamos, que es el punto de emisión. Aquí es donde se generan las emisiones. ¿Ustedes tienen algo similar para los generadores eléctricos? Sí, sí es así. Ok, va. Entonces voy a poner aquí una nubecita, que es la que vamos a tomar en consideración como las emisiones. Estas las voy a poner en color gris. Así. Estos son nuestros puntos de generación. Estos son las fuentes fijas. Estos son nuestros generadores. ¿Cuántos generadores tienen ustedes? Eh, Más o menos como unos 7. Ok, bien. Entonces aquí tenemos nuestros generadores, ¿no? Generador de energía, tenemos nuestras fuentes fijas, tenemos nuestro punto de emisión, que serían nuestras chimeneas. Entonces, a ver, este es nuestro generador, fuente fija. La chimenea es el punto de extracción. Las emisiones, o bueno, el humo es la emisión contaminante. Para que lo tengamos bien en visión o en perspectiva, estos son los puntos que tenemos en nuestras fuentes fijas. Ahora, esto es lo que tenemos actualmente, que son fuentes fijas. En este caso tenemos 7, me dijeron, ¿no? 7 fuentes fijas para los generadores. Tenemos a su vez el incinerador. A ver, ¿cuántas otras fuentes fijas tenemos? ¿O cuántas otras fuentes fijas tenemos? Tenemos 7 generadores. Tenemos un incinerador. ¿Qué otra fuente fija tenemos? Subestaciones eléctricas. ¿La subestación eléctrica también genera emisiones? Sí. Ok. Vale, entonces tenemos, y vamos a ponerla acá. Tenemos 7 generadores. Generadores, tenemos un incinerador. ¿Cuántas subestaciones eléctricas tiene? ¿Cuántas son? ¿Una o cuántas son? No, sí son varias. Yo creo que sí son más de 4. Ok, vamos a ponerle 4. Otra fuente fija que tengan. Los locales comerciales
cuentan como fuentes fijas, aunque no sean nuestros. Dependiendo. Recordemos la definición de fuente fija. Instalación en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, o actividades que generen o que puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Vamos a ver la definición de emisiones. Nuevamente, descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia en cualquiera de sus estados físicos o de energía. En este caso, pues van a ser emisiones en forma de vapor o de calor. Ellos tienen extracción de humos. Sí, sí, justamente tiene, entonces sí se ve, digamos, la emisión. Ah, entonces, por ejemplo, ellos tienen una extracción y es una emisión. Al final del día es una emisión. Entonces, sí, si tienen una chimenea y un punto de extracción, sí cuenta como una fuente fija. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos restaurantes o cuántas chimeneas existen en la zona de comedores? Son como 5 más o menos. Ok, vamos a ponerle 5. 5 extractores. Bueno, voy a poner campanas de restaurantes. ¿Algún otro que identifiquen, alguna otra fuente que identifiquen que sea fija? ¿No? No, creo que sí, ya son esas. Ok. Va. Entonces tenemos estas fuentes fijas, que son 11, 12, 17, ¿no? Sí. 17 fuentes fijas, que son puntos de emisión. Ahora, vamos a poner aquí generadores de energía eléctrica. Voy a poner aquí incinerador. Voy a poner aquí la subestación. Y voy a poner aquí las campanas de restaurantes. Ok. Aquí voy a poner 7, 7. Ay, incinerador 1, subestación 4 y campanas son 5. Ok, ya. Se lo puedo borrar. Y en total, fuentes fijas son 2, 17, sí, 17, ¿no? Ya habíamos dicho. ¿Ok? Todas estas son fuentes fijas. Ok, ahora, veíamos uno que era una fuente múltiple. Y vamos a retomar el tema el tema de los generadores. Nada más para dar un ejemplo de cómo es o cómo puede ser un sistema múltiple. Ahora, aquí la diferencia es que todos los generadores
tengan solamente una salida. Entonces voy a borrar todo esto de acá. Tienen todas una salida solamente, pero están conjuntas todas. Entonces voy a borrar este y este. Porque aquí lo que tenemos que hacer es una salida conjunta para todos. Entonces, el ejemplo sería este, que todos los generadores estuvieran conectados por un mismo sistema de extracción. Entonces, a ver, tenemos aquí nuestro sistema. ¿Ah? Y de aquí lo voy a pasar aquí así, porque este va a estar conectado con nuestra chimenea aquí y este también, estos dos. Así. Entonces, todos los generadores están conectados en un solo sistema de extracción. O sea, que la emisión contaminante es la suma de los 4 generadores o de la n cantidad de generadores. Ahora, esto ya no se va a llamar una fuente fija, porque si se dan cuenta, pues tienen un solo punto de extracción. Son varios puntos y esto se va a llamar una fuente múltiple. Ahora, recordemos el tema de la fuente múltiple. Aquella fuente fija que tiene 2 o más ductos, chimeneas por las que se descargan las misiones. ¿Ok? Ahora, este es un ejemplo y este otro, vamos a poner otro ejemplo. De la fuente múltiple, este es un ejemplo, pero vamos a poner otro ejemplo aquí. Este es uno de ellos. Déjenme regresar acá para hacer el diagramita de otra fuente móvil. Digo, fuente múltiple, perdón. Entonces aquí voy a borrar todos los demás generadores. Y este lo voy a juntar aquí. Y que una fuente múltiple, tenga varias salidas. Fuente múltiple. Y vamos a poner que este tiene otra salida aquí. Entonces, esto sí, por ejemplo, tiene una chimenea de un lado y tiene otra salida de otro lado. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro del mismo generador tiene 2 sistemas de combustión. Esto es raro que ocurra, pero por ejemplo me ha tocado en hornos muy grandes. Me tocó en una cementera que tenían un generador, este era un generador de vapor, que lo que hacía es que inyectaba vapor a un proceso y a otro proceso, pero era un solo generador, pero inyectaba a 2 procesos diferentes. Entonces tenía 2 salidas de vapor. Entonces es una fuente múltiple. Aquí ustedes, por ejemplo, no tienen una situación similar o uno de estos puntos, pero pues sí pudiéramos llegar a tener algún ejemplo, por ejemplo, si pudiéramos, o con relación, los 2 elementos. ¿Vale? Entonces, tenemos 2 salidas, dos fuentes de emisión. Entonces, una chimenea, 2 chimeneas y se convierte en una fuente múltiple. ¿Ok? Ahora voy a regresarme a la norma. Ahora, tenemos una licencia de funcionamiento, ¿ok? Para las fuentes fijas. Nos dice la licencia única ambiental o la autorización que expide la Secretaría para el funcionamiento de fuentes fijas de jurisdicción federal en términos dispuestos en el artículo 11. Ahora, todas las 17 fuentes fijas que ¿tengo que tener una licencia de funcionamiento? No, o no necesariamente. Tenemos que ver el artículo 111 para poder determinar cuáles son las fuentes fijas de jurisdicción federal. Ahora,
la pregunta, oye, ¿cuáles necesitan una licencia de funcionamiento? ¿Cuáles son las que necesitan una, una expedición de una licencia de funcionamiento? Entonces, solamente van a ser aquellas que sean una fuente fija de jurisdicción federal. Ok, vámonos al artículo 111. Déjame lo busco, 111. Ay, me equivoqué, 111. Entonces, a ver, vamos al artículo 111, licencia de funcionamiento. Ah, no, ese es el reglamento, perdón. Entonces, aquí, 111. Entonces, a ver, artículo 111 nos dice, para controlar y reducir las emisiones, se tendrá las siguientes facultades. Artículo 111 bis. Entonces, a ver, vamos a bajar al bis. Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir olores, gases, partículas sólidas, líquidas a la atmósfera, se requerirá una autorización por parte de la Secretaría. Para efectos a lo que se refiere esta ley, se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal las de las industrias químicas, de petróleo, petroquímica, pinturas, tintas, automotriz, celulosa, papel, metalúrgica, de vidrio o de generación eléctrica, de asbesto, cementeras, caleras y de tratamiento de residuos peligrosos. ¿Cuáles son las que sí nos aplican? Al menos hasta ahorita, de jurisdicción federal, de generación de energía eléctrica. Aquí habría que ver si las subestaciones eléctricas entran en este rubro, ¿vale? Hasta ahorita, ¿qué les han dicho con respecto a las emisiones de las subestaciones? ¿Entran en esta categoría? Entonces, ¿les han comentado algo sobre las emisiones de las subestaciones eléctricas? Que aquí, bueno, no es generación, pero pues es parte de las condiciones de energía. Hasta ahorita no entran en esto, pero habría que ver la LEGEPA estatal de Quintana Roo para ver si están en la jurisdicción estatal, que probablemente habría que ver. Yo digo que probablemente no, pero pues habría que analizarlo, ¿no? Entonces, LEGEPA, Quintana Roo. Poder ecológico, a ver, emisiones. Vamos a poner fuentes fijas. Previstas en el listado de fuentes fijas de competencia estatal, así como fuentes móviles que no sean de competencia federal. Vamos a ver las fuentes fijas. Autorizar autorizado del Estado, expedir licencia de funcionamiento de emisiones de fuentes fijas de jurisdicción estatal dentro de los parámetros autorizados. Fuentes fijas, fuentes fijas, fuentes fijas, fuentes fijas, los bienes olores, gases, compañías. Emisiones de contaminantes generados por fuentes fijas. Estamos en la Ley de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. Ok. En el artículo 111, las emisiones de contaminantes a la atmósfera generadas que generan olores, gases o partículas sólidas líquidas que se generen por fuentes fijas no deberán exceder los límites máximos permisibles de emisiones e inmersiones por contaminantes por fuentes de contaminación que establezcan las normas oficiales mexicanas. Para efectos del presente capítulo serán fuentes fijas de competencia estatal los establecimientos industriales y de competencia municipal, los establecimientos comerciales y de servicios que no se encuentren contemplados en las facultades conferidas en la Federación.
Nosotros somos un establecimiento de servicios, ¿no? Somos considerados como un establecimiento de servicios o uno comercial. Aquí sí necesito que me ayuden en esta parte. Vamos a poner que es de servicios. Entonces, eh, listado de establecimientos, giros de competencia. Los municipios, de acuerdo a las observancias en general, deberán establecer y publicar los listados que señalen los establecimientos y giros de competencia. A ver, entonces déjenme poner el municipio. A ver, vamos a buscar acá. Felipe Carrillo, Aeropuerto Felipe Carrillo está en departamento, ubicación Felipe Carrillo, Puerto. Ubicación, Absacom, ubicación, quiero la ubicación. ¿Cuál es el municipio al cual pertenecen? Es Felipe Carrillo. Municipio Felipe Carrillo Puerto. ¿Sí? Sí. Ok. Quiero buscar aquí si tenemos el listado de fuentes fijas del Ayuntamiento de Felipe Carrillo, de Desarrollo Urbano. Quiero ver si aquí están inducción, leyes federales, estatales, diagnóstico, total, fortaleza, total, hidrología superficial, superficies, suelos, vegetación, medios físicos, alumbrado, cultura, manejo, aspectos socioeconómicos, administración pública, normatividad, programas de desarrollo urbano, movilidad regional, alineación, economía, turismo, salud, sustentabilidad y ambiental. Probablemente esté aquí. Quiero ver si aquí hay fuentes fijas. En materia de prevención y control de fuentes fijas que funcionan como establecimientos mercantiles, servicios, emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles,
que no sean consideradas de jurisdicción federal. Ok. Aplicación de disposiciones jurídicas relativas a la prevención, ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas, equilibrio ecológico, protección proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de disposiciones que resulten aplicables a las fuentes móviles, excepto las conformes a las estatales, conforme a la ley, disposiciones jurídicas, prevención y contaminación. Pues solamente menciona esto, no está listado como tal. Ahora, bueno, para el incinerador, ese sí me queda bien claro que pues sí van a tener que tener una, un- una autorización. Lo que sí tengo duda es para el tema de las subestaciones. Ahí tendríamos que analizar bien este tema, pero bueno, al menos aquí en el ayuntamiento no menciona algo de las fuentes fijas. Vimos que tiene para el tema de generación eléctrica, que son de jurisdicción federal, pero no estoy seguro que las subestaciones entren en este rubro. Por eso les preguntaba, ¿qué les han dicho sobre las emisiones de las subestaciones? Pues, bueno, yo tengo entendido que hasta el momento no se ha eh, mencionado, o sea, esa parte, la verdad, no, creo que no lo habíamos considerado como tal eh, de jurisdicción federal a las plantas de emergencia, porque pues sí son varias. Entonces, creo que la Bueno, entendemos un poco más que no, o sea, no aplicaba porque generación de energía tal vez la entendemos como eh, una subestación de CFE, tipo así, sí, 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 claro. era el tema, pero sí, eh, no lo teníamos considerado. Pues miren, aquí la realidad es que, por ejemplo, las plantas de energía eh, no entran por ejemplo, en la norma de emisiones de fuentes fijas. Entonces, a ver, fuentes fijas. Para que lo tomemos en consideración, que son las de operación aquí. Y es por concepto, ¿eh? De combustión, de calentamiento indirecto y con su medición. Ok, acá vamos a ver. Aquí, campo de aplicación. Es obligatoria a personas físicas o morales de fuentes fijas de jurisdicción federal y local de equipos de combustión de calentamiento indirecto con combustibles convencionales y sus mezclas en industria, comercios y servicios. Nota, no aplica en los siguientes casos: equipos de capacidad térmica menor a 530 megayules, equipos domésticos de calefacción de agua, turbinas de gas, equipos auxiliares o equipos de relevo. Entonces tampoco aplica para casos de que utilicen bioenergéticos. Entonces, aquí entra, por ejemplo, los servicios auxiliares, que son los de emergencia. Las plantas de luz, o sea, los generadores eléctricos de emergencia, entran en equipos auxiliares. Entonces, ahí sí no aplica. Entonces, por ejemplo, arranque seguridad equivalentes a 36 días naturales. Eh, Equipos auxiliares, equipos de relevo. Por ejemplo, entra en equipos auxiliares o equipo de relevo. Equipo auxiliar, equipo empleado para la preparación de combustible alimentar durante el arranque de equipos, opera de forma esporádica en cantidad de horas equivalentes hasta 36 días naturales al año calendario. Equipo de relevo, equipo de combustión que se usa para sustituir a otro, principalmente en casos de mantenimiento o servicio de forma esporádica o en cantidad de horas equivalentes hasta 36 días naturales a un año calendario. O sea, entra en este concepto, pero lo que tenemos que ver es cuántas horas están operando. Si no pasan de las 36 horas, 36 días naturales en horas,
O sea que serían, a ver, 24 por 36. 24 por 36. 864 horas de uso. Si ya excedemos esto, de estas horas, sí ya tenemos que considerarlo como una fuente fija. Y sí le aplica, por ejemplo, esta norma, la norma 85, perdón, que es la de las emisiones de combustión por calentamiento indirecto y su medición. Entonces, aquí, por ejemplo, no me preocupan los generadores eléctricos a menos que sobrepasen esas horas. Lo que me preocupan son las subestaciones, que no sé cómo los están considerando actualmente. Los generadores no, las subestaciones es la que tengo un poquito de duda, ¿eh? Una, porque, pues bueno, no sé qué tipo de emisión generan sus subestaciones, no sé qué cantidades o qué dimensiones, o si entran en la categoría de jurisdicción federal. Por eso les preguntaba, no sé qué les han comentado sobre esas subestaciones. Pues de las subestaciones, o sea, tendremos nada más que checar lo de la capacidad, ¿no? Que generan. Y bueno, de la parte de las plantas de emergencia, yo creo que no, o sea, no estamos o sea, no nos aplicaría el 85 porque al menos ahí en servicios aeroportuarios, de las veces que se han activados, no ha sobrepasado ese tiempo de operación, Ok, lo que va del año. ok. Vale, entonces, aquí si se dan cuenta, por ejemplo, no entra como tal una fuente fija de jurisdicción federal, lo de los restaurantes. Y por ejemplo, aquí la de generación eléctrica, pues son nada más los generadores eléctricos y la subestación. Pero, por ejemplo, nuevamente no entra en la categoría, por ejemplo, las plantas de luz, si no pasan los 36 días equivalentes en horas. Entonces, ahí, pues bueno, nada más habría que ver qué onda con el tema de las subestaciones eléctricas. Ven, vamos acá. Entonces, necesitamos una licencia de funcionamiento para los que están dentro de ese rubro. Por ejemplo, el incinerador sí se requiere licencia de funcionamiento, ¿no? Bueno, tienen que tener autorización por Semarnat, ¿no? Para el uso del incinerador, Sí. ¿ok? Entonces, es parte de esta licencia de funcionamiento o autorización. Nos dice, artículo 10, serán responsables de cumplimiento de este reglamento y normas técnicas correspondientes las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan realizar actividades que emitan a la atmósfera olores, gases, partículas sólidas o líquidas. Y como habíamos visto, fuentes de jurisdicción federal son las fuentes de instalación de actividades o actividades de gobierno, industria dentro del artículo 17 bis, obras o actividades de que se localizan en los estados cuyas emisiones afectan el equilibrio ecológico del país, vehículos automotores hasta tanto no salgan de la planta de producción, transporte público federal y por la que su naturaleza requieran una intervención federal. Entonces, a ver, estamos en el artículo 11, vamos aquí a la ley. La federación, por conducto de la sede, podrá sustituir convenios o acuerdos de coordinación con objeto de materiales de participación en caso de facultades territorial. No, debo estar aquí en el reglamento, me equivoqué yo también aquí, perdón.
Generadas por fuentes fijas. Ok, a ver, vamos a ver. Emisiones de olores, gases, así como partículas sólidas, líquidas a la atmósfera que se generen por fuentes fijas. No deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisión por contaminantes que establezcan las normas técnicas ecológicas, que son la norma oficial mexicana. Asimismo, tomando en consideración la diversidad de las tecnologías, se presentan fuentes que podrán establecerse en la norma técnica ecológica, fuentes existentes, nuevas fuentes y fuentes localizadas en zonas críticas. Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal a que se emitan gases están obligados a emplear equipos o sistemas que controlen las emisiones, integrar un inventario de sus emisiones contaminantes en el formato que determine la Secretaría, instalar plataformas o puestos de muestreo, medir las emisiones contaminantes y registrar los resultados en el formato que determine la Secretaría. O sea que tenemos que hacer nuestros estudios y nuestros puntos de muestreo. ¿Ok? Llevar una bitácora de operación y mantener sus equipos de proceso de control, dar aviso anticipado a la Secretaría de la operación de sus procesos y los programados, dar aviso inmediato a la Secretaría en caso de falla del equipo de control. Y bueno, para efectos del reglamento se consideran subsectores específicos y tal, nos mandan los demás sectores. Entonces aquí habría que ver sector hidrocarburos, sector química, no nos aplica, pinturas y metalurgia, generación de energía. Aquí, como mencionabas, aquí debe de venir lo de la fabricación de energía, pero ya a un nivel grande, tipo CFE. Generación de energía eléctrica, incluyendo instalaciones de cualquier tipo de combustibles fósiles, líquidos, sólidos o gaseosos. Generación de energía a través de procedimientos no convencionales, convencionales que excluyan energías nucleoeléctricas. Pues no hace mención. Bueno, sí, energía eléctrica, instalaciones de cualquier tipo, combustiones fósiles, líquidos, sólidos y gaseosos, pero nuevamente esa es una estación de CFE. Por ejemplo, una mina de carbón o un generador de que use o que genere, por ejemplo, una termoeléctrica que usan hornos o unas chimeneas muy grandes de combustión de gas natural, entre otros, ¿no? Entonces no llega a aplicar aquí. Vamos a ver, artículo 11 del reglamento. Se consideran zonas de jurisdicción federal, las disposiciones en las siguientes: sitios ocupados por instalaciones de terminales de transporte público federal, terrestre y aéreo. Entonces, miren, aquí sí nos dice zonas de jurisdicción federal. Nos toca por sitios ocupados por instalaciones de terminales aéreas, parques industriales, zona marítimo terrestre, jurisdicción federal, instalaciones, fuentes de jurisdicción federal. Okay. Instalaciones, obras, actividades industriales, comerciales o servicios que realizan dependencias o entidades de administración pública federal en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo. Por lo que estoy viendo es que sí nos aplica, por ejemplo, por temas de fuentes de jurisdicción federal, instalaciones, obras o actividades industriales, comerciales que realicen dependencias o entidades de administración pública federal o administración federal. El aeropuerto es una instalación federal, ¿no? Sí, es correcto. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, si quieren, tomen este apartado. Artículo 11, inciso 2. Y, por ejemplo, también inciso 1, es una zona federal. En este caso, pues es un sitio ocupado por una instalación aérea. Es una zona federal y las fuentes de jurisdicción federal, por ser parte de una actividad de la administración pública, se considera como federal. Ahora, obras, actividades localizadas, entidades federativas, emisiones contaminen, afecten el equilibrio ecológico, que generen emisiones contaminantes. Vehículos automotores, en tanto no salgan a la planta de producción, aquellas por su naturaleza, requieren una intervención federal. Okay. Entonces, aquí sí hay que ver bien el tema, por ejemplo, el tema de las subestaciones, porque el tema, por ejemplo, del incinerador ya está cubierto, eso sí tenemos los permisos, sí tenemos esas necesidades, pero entonces, por ejemplo, la COA hay que registrarla. ¿Por qué? Porque
tenemos que generar nuestros reportes. Acuérdense que ya habíamos visto en el artículo 18, si no me recuerdo, que tenemos que hacer nuestros, nuestros reportes de fuentes fijas y se hace a través de la COA, ¿no? Entonces, en el artículo 17, perdón. Entonces, bueno, tenemos esta fuente de jurisdicción federal. Responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan olores, gases o partículas están obligados a emplear equipos de control de emisiones. Integrar un inventario de emisiones, por ejemplo, aquí tenemos que registrar pues la COA, que es la cédula de operación anual. ¿Okay? Medir las emisiones y registrar los resultados, llevar a cabo el monitoreo perimetral de las fuentes cuando se localiza una fuente urbana, llevar a cabo una bitácora de operación, mantenimiento de los equipos de los procesos y control de las emisiones. Aquí, importante, aquí estamos viendo un punto de mantenimiento. Llevar a cabo una bitácora de operación. Cada cuando se inicia, y vamos a tomar en consideración el incinerador, que es yo creo que el que podemos ver ahorita. Incinerador y también los registros de los generadores eléctricos. Bueno, sí, de las plantas de emergencia. Ahora, tenemos una bitácora de operación. Aquí en esta bitácora tenemos que ver cuándo se usa, o sea, inicio de operación, las horas de uso y el mantenimiento. O sea, revisiones, cambios de filtros, entre otros. Tenemos que hacer esa bitácora y tenemos que tener el mantenimiento de estos procesos. Ahora, acá hablamos de equipos de procesos y control de emisiones. ¿Qué es un control de emisiones? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un control de emisiones? ¿Un sistema de control de emisiones? Hay algunos filtros que se ponen a la salida. Podría ser Ah, uno, sí, ¿no? sí. Por ejemplo, aquí tenemos la chimenea. En este caso, pues tenemos una salida directa. Pero como mencionas, aquí normalmente tienen como un dispositivo, como un tipo catalizador. Lo voy a poner aquí en naranja. Que es como un tipo filtrado. Este se va a llamar control o sistema control de emisiones. Sistema de control de emisiones, usualmente son catalizadores y estos se o funcionan con filtros de captación de sólidos suspendidos. Ahora, ¿dónde podemos ver estos? Usualmente ¿cómo se llaman? En los generadores. Déjame ver si tengo aquí una foto. Ah,
A ver, tengo que encontré uno de aquí, pero quiero ver si es. Bueno, no se ve muy bien, pero tiene aquí podemos ver el generador. Eh, bueno, no se ve muy bien, la verdad, pero bueno, tenemos aquí el generador. Este es el ducto de extracción. Y si se dan cuenta, aquí tiene un catalizador. Y aquí está la chimenea de salida. Digamos que es este punto, ¿vale? Entonces, déjame ver si puedo encontrar una mejor foto, porque la verdad es que está bien, pero se ve un poquito mal. Lo que quiero ver es una foto real. A ver, voy a quitar este. Y voy a quitar también las anotaciones. Que hay una foto. Ok, aquí, digo, no se ve completamente el generador, pero es lo mismo que habíamos dibujado. Este es el catalizador o es un silenciador, un catalizador, que es donde vamos a recuperar o controlar las emisiones. Entonces tenemos nuestro ducto de extracción directo de la máquina, pasa por el catalizador o por el silenciador. Aquí se recuperan algún porcentaje de sólidos suspendidos y de contaminantes, y después sale el humo con una menor carga. Entonces, vamos a plasmarlo aquí en nuestro catalizador. Vamos a ponerlo aquí. Ajá. Entonces, vamos a imaginar que nuestra carga de contaminante, vamos a abrir nuestra norma 81 nuevamente, norma 85, y vamos a nuestra tabla de emisiones. Esta capacidad térmica, fuentes fijas, equipos de conducción. Te vamos a imaginar que es estas partículas, miligramos por metro cúbico. Vamos a poner que es de, de 150 a 1200 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces vamos a poner que sean estos, un valor de 350, que es el límite máximo permisible. Entonces, a ver, 350 en partículas, voy a poner aquí partículas de miligramo por metro cúbico. El límite máximo permisible es de 350 para mayores, bueno, en este rubro. Vamos a ponerle 350. Digo, no sé de qué capacidad sea su generador, pero vamos a ponerle que es de 150 a 1200 centímetros cúbicos. Entonces son 350 miligramos de partículas por metro cúbico. Entonces, vamos a imaginar que ese es el límite máximo permisible y que mi generador produce 500 partículas de miligramos por segundo, perdón, por metro cúbico. Entonces genera esto. Lo que hace es de que una vez que tú pasas por el catalizador, tú tienes 500, aquí se van a retener, vamos a poner que 300, bueno, vamos a poner que se retienen 400 partículas, porque se retienen y se guardan aquí en el catalizador. Entonces vamos a poner que estos vienen para acá
Después, estas partículas se quedan en el catalizador. Estas quedan aquí en el catalizador. Ajá. Guardamos 400. Entonces se quedan aquí 400. ¿Cuántas son las que se expulsan? Se expulsan solamente 100 partículas de miligramos por metro cúbico. ¿De dónde sacamos este valor? De lo que generamos menos lo que se queda en el catalizador. ¿Ok? Entonces, si en el catalizador se retienen 400, pues lo que voy a emitir es el restante, que son 100 partículas por miligramo. O puede ser que sea muy eficiente y que se quede en 499, ¿no? Vamos a poner así, y aquí ya nada más se queda una partícula por millón. Una partícula por miligramo por metro cuadrado. Entonces, ahora, esto es bien importante porque este sistema de captación de contaminantes, o este catalizador, tiene una vida útil, tiene una, tiene un, por así decirlo, tiene un límite, ¿ok? Entonces, vamos a imaginar que el límite de captación son 10,000 miligramos por metro cúbico. Ahí, 10,000 miligramos por metro cúbico. Y esto se genera vamos a poner por cada hora. Esto se genera por cada hora de uso. Ahora, ¿cuánto es la vida útil en horas del catalizador? O sea, ¿cada cuánto lo tengo que cambiar? Entonces aquí tenemos que hacer un cálculo. Entonces, a ver, si por ejemplo me retiene 499 partículas entre 1000 por hora, entonces, a ver, 499 entre 10,000, 0,5. A ver, déjenme hacer el cálculo. Ustedes de igual forma vayan haciendo su cálculo ahí y ahorita compartimos los resultados. Entonces son 500 son 20 horas, después de cada 20 horas. ¿Mm? Entonces, a ver, son cada 20 horas de uso. Si nos saca 499 por cada hora de uso, tiene 20 horas, 20 horas el catalizador. O sea, 10,000 entre 499 son 20,004. Entonces son 20 horas. Tiene una vida útil de 20 horas. Digo, es un ejemplo, pero vamos a imaginar que tiene 20 horas de uso. Ahora, una duda. ¿Cuánto es lo que llevan usado de los generadores hasta ahorita en horas? ¿Cuántas horas llevan? Mm, no, no hemos checado bien, pero, o sea, de las veces que hemos sabido que se han activado, yo creo que no supera las 100 horas. A ver, creo yo tener un dato de esos. A ver, déjenme ver.
que, por ejemplo, ah, bueno, sí tengo aquí una información, digo, no la voy a mostrar por temas de confidencialidad que tienen, pero por ejemplo, aquí tienen generadores, tienen 19 generadores. Y las que tienen más horas, hay unas de 1.300 horas, 3.400 horas de uso, ¿no? Eh, y, por ejemplo, hay algunas de 24 horas, de 12 horas, pero vamos a poner el ejemplo de, por ejemplo, una planta de emergencia que es el umbral 12. Tiene 12 horas con 57 minutos. Entonces, cuando llegue, este tiene 12 horas, bueno, 13 horas, vamos a ponerle. Cuando llega a las 20 horas, se le tiene que dar mantenimiento al catalizador, que sería a lo mejor cambiar un filtro o etc., ¿no? Entonces, aquí el programa de mantenimiento que nos pide aquí la norma oficial, bueno, la ley, que nos dice programas, está acá arriba, programas de mantenimiento. Entonces, el programa de mantenimiento tiene que tener un concepto de cambio de filtro a las 20 horas. En este caso, ¿no? Teniendo esta suposición, donde hayamos tomado en consideración que la vida útil del catalizador es de 10.000 miligramos de partículas por metro cúbico, pues obviamente el fabricante sí te va a decir cuántas horas tiene. Y de aquí habíamos determinado que, pues bueno, si me va a contener 99%, pues son 500 partículas por hora, pues son 20 horas de uso, entonces cada 20 horas de uso lo tengo que cambiar. Entonces, este va a ser nuestro catalizador, nuestro parámetro de horas de mantenimiento y esto lo tengo que mandar a mi programa de mantenimiento. Por eso es importante la bitácora, porque yo tengo que saber cuántas horas tengo ya de operación de mis generadores, eh, de mis incineradores, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí que veo, ¿cuántas horas eran las que habíamos dicho que eran 36 días hábiles? Bueno, 36 días de operación, son 24 por 36, son 800 horas. Entonces, por ejemplo, ahí hay un generador que este, ya tiene más de 1.000 horas. Entonces, esos a lo mejor hay que revisarlos, ¿no? ¿Por qué se usaron o bajo qué condicionantes? Eh, Subestación principal, complejo de autoridades. A lo mejor es un generador, digo, no estoy seguro, pero habría que analizar cuáles son esos que están trabajando ya por muchas horas. Si es un generador eléctrico, pues a lo mejor no hay tanto tema, pero si es, por ejemplo, una planta o sí, pues un generador con emisiones, pues habría que ver. Pero bueno, en este caso tenemos que tener las bitácoras y el mantenimiento. En este caso sí tenemos las bitácoras, ¿eh? Y lo que sí tenemos que asegurarnos es que se te haga el programa de mantenimiento con respecto a las horas que nos dé el proveedor. Dar inicio a las operaciones, paros programados fortuitos que podrían llegar a generar contaminación. Esto no quiere decir que cada vez que los encendamos tengamos que notificar a la autoridad. No. Hay hornos o hay empresas que sí. ¿Por qué? Por su mismo proceso. Les voy a platicar. Eh, Estuvimos trabajando con una cementera ahí en Chihuahua y ellos tenían un proceso que pues, de fabricación normal, pero tenían una temporada donde fabricaban un material específico, que era un concreto especial que solamente lo fabricaban para Estados Unidos. Entonces, cuando ellos empezaban la fabricación, activaban un horno especial. Entonces, esa activación, como la hacían en algunas ocasiones, no la hacían todo el tiempo, le tenían que notificar a la autoridad porque, pues sí, en realidad, pues no lo usaban muy frecuentemente. Pero lo que ellos decían es que, o sea, eh, sí tengo esta nueva maquinaria que ha estado parado durante tantos meses y la voy a reactivar. Entonces, ellos sí daban aviso a la autoridad para pues, mencionarles que van a iniciar con un proceso de fabricación que tiene incluidas
ciertos lineamientos y que, bueno, tiene ciertos consumos, ciertas emisiones y que, pues bueno, obviamente como la tenían apagada, pues tenían ya hay que iniciar la operación, pues empezaban a hacer las actividades. Y de igual forma, daban la detención de otros hornos, que eran los de su fabricación normal o cotidiana, y notificaban a la autoridad, oye, estoy parando mi horno 1, voy a activar mi horno 2. ¿Vale? Entonces, aquí, pues bueno, es un ejemplo de esto. Entonces, estos sistemas de contención de emisiones son muy útiles. ¿Dónde podemos ver esto? Pues en un coche. El mofle o el escape tiene un catalizador también, que precisamente lo que hace es esto mismo, o sea, retener las partículas de emisiones. Y bueno, ¿hasta ahorita alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No. Ok. Vale, entonces vamos a continuar. Como ya habíamos visto, pues, ¿cuáles son las fuentes fijas de jurisdicción federal? Todas las que están aquí mencionadas. Nosotros en particular no entramos en este rubro, pero entramos por el rubro de los que tenemos, bueno, entramos en el rubro por temas de operación del gobierno, bueno, en este caso de la administración pública, ¿vale? Y por ser un aeropuerto. Entonces, fuentes fijas de jurisdicción federal que generan emisiones requerirán una licencia de funcionamiento requerida por la Secretaría y tendrá una vigencia indefinida. Normalmente son de 1 año y pueden durar hasta dos años, ¿no? Entonces, normalmente, pues la Secretaría te da la licencia de funcionamiento de manera anual. Y bueno, la solicitud tiene que tener los datos generales, la descripción del proceso, la descripción de la maquinaria, cuáles son las materias primas, los combustibles, eh, cómo se hace la forma de almacenamiento, la transformación, los productos, los subproductos, almacenamiento y transporte de productos o subproductos, cantidad o naturaleza de los contaminantes. Entonces, en este caso, pues tenemos que ver cuáles son los tipos de contaminantes que se generan en, en, en la fuente fija. ¿Ok? Ahora, en caso de obtener la licencia de funcionamiento, pues bueno, tendremos que ver la periodicidad con la que se deben de realizar los inventarios de las emisiones, que esos son anuales. Esos sí son anuales. Por ejemplo, la COA se registra de manera anual en el periodo de marzo a junio. Entonces, tenemos que generar nuestros inventarios, hacer las mediciones periódicas, que estas también pueden ser anuales, y monitorear de las emisiones. Las medidas y acciones que deberán tomar en caso de una contingencia o situaciones de emergencia, equipos que componga o imponga la Secretaría. Y el artículo 21, los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal deberán presentar una cédula de operación anual dentro del periodo del 1 de marzo al 31 de junio de cada año. Entonces vamos a ver nuestro reglamento y tenemos el artículo 21. Entonces aquí nos da la necesidad de hacer la célula de operación anual. Y nos dice, artículo 23, todas las emisiones perdón, todas las emisiones contaminantes atmosféricas que se generen por fuentes fijas deberán canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga. Cuando por razones técnicas no se pueda cumplir, se tiene que presentar a la Secretaría un estudio justificativo para que se determine lo conducente. O sea, que si no tenemos una forma de justificar una chimenea, tenemos que hacer un estudio técnico para determinar que sí. Ahora, los ductos o chimeneas a los que se refiere deberán tener una altura efectiva necesaria de acuerdo a la norma técnica ecológica correspondiente para dispersar las emisiones contaminantes. Ahora, nosotros tenemos nuestro incinerador, ¿no?
Organizar los procesadores en fuentes fijas, ok. Ok, tenemos que tener nuestra chimenea para nuestro incinerador. Entonces déjenme poner aquí una, una imagen. Contaminación, fuentes fijas, determinación de las emisiones de partículas contenidas en los gases que fluyen por un conducto. Estábamos acá. Entonces, lo que les estoy buscando aquí es un concepto de la altura efectiva. Aquí está. Aquí tenemos la altura final de la pluma, conocida como altura efectiva de chimenea, H, es la suma de la altura física de la chimenea y la elevación de la pluma. Entonces tenemos aquí elevación de la pluma, H es la línea central de de la chimenea con la elevación de la pluma. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la pluma? Es esta, la suma de la altura física de la torre. Y, por ejemplo, si lo vemos aquí, tenemos aquí el diagramita. H, que es la altura efectiva. Si se dan cuenta, toma parte también de la línea central. Entonces, en este caso, pues bueno, pues nos dice que tenemos que tomar en consideración la altura efectiva de la chimenea. La altura física, que es HS, y la elevación de la pluma, que es delta H, que es H más la altura de la elevación. Digo, aquí son temas muy grandes porque pues es una chimenea gigantesca, pero eso es lo que quería mostrarles, qué es, cuál es esa línea central o cuál es la altura efectiva. Entonces, este
ese es un parámetro para hacer cálculos de flotabilidad, de flujo de aire, velocidad promedio del viento. Entonces, estos se los voy a mandar aquí en el chat para que si tienen curiosidad de leerlo. Entonces, bueno, ya habíamos visto. Deberá generarse a través de la descarga de los responsables de fuentes fijas, deberán considerar las... ¿Dónde me había quedado? Aquí. Ajá, sí, canalizarse a través de ductos, chimeneas o descargas. En la ley, o en el reglamento, pues bueno, veíamos que los ductos deberán presentar una altura efectiva necesaria para las normas técnicas ecológicas correspondientes. Las mediciones de los muestreos se llevarán a cabo conforme a los procedimientos de muestreo, cuantificación en las normas técnicas para evaluar la emisión total de los contaminantes atmosféricos. Nos dice, los responsables de las fuentes físicas, de las fuentes fijas, perdón, deberán conservar las mediciones de seguridad o las condiciones de seguridad de plataformas o puentes de muestreo y mantener calibrados los equipos de medición de acuerdo a los procedimientos de las normas oficiales mexicanas. Entonces, ¿de qué tamaño es nuestro incinerador? ¿Qué tan grande es? ¿Qué altura tiene la chimenea o el ducto? ¿Saben más o menos de cuánto es la altura de los ductos de la chimenea? 12 metros, 10, 12 metros, ok, ok. ¿Y alguien de ustedes sabrá o tendrá acceso al dibujo de la chimenea? ¿De pura casualidad tendrán acceso a los dibujos? Eh, Sí, vamos a buscarlos. Sería interesante revisarlos para ver cuáles las dimensiones que tienen. De igual forma, por temas de seguridad, por ejemplo, no sé si tengan una escalera para hacer los puntos de muestreo. Yo no conozco físicamente cómo está la chimenea. No sé cómo sea el incinerador realmente. El que vi, por ejemplo, en Puebla, pues no era muy grande. La chimenea debe ser como unos 5 o 6 metros, pero no sé cómo sea el de ustedes. Entonces, si pudieran tener ahí, por ejemplo, los, los dibujos, estaría perfecto para poder verlos. Bueno, vamos a continuar. Solo se permite la combustión a cielo abierto en zonas de jurisdicción federal que tengan un permiso para tal y capacitar al personal encargado en combate contra incendios. Esto para el tema, por ejemplo, de simulacros de incendios. eh, es importante que, por ejemplo, si vamos a hacer un simulacro de incendios con quema a cielo abierto, tenemos que pedir un permiso. Tenemos que pedir permiso a la Secretaría pues obviamente para poder hacer la combustión de a cielo abierto y lo tiene que realizar un equipo especializado, que en este caso serían los de SEI, ¿no? Tenemos que poner en este permiso el croquis de localización, cuáles son las combustiones o cuáles van a ser los combustibles que se van a usar, cuáles son las construcciones o colindancias próximas, un programa calendarizado donde se especifique la hora y los horarios donde se van a llevar a cabo las combustiones, tipos de combustibles que se van a utilizar. Y nos dice, la Secretaría podrá suspender de manera temporal el permiso que se refiere cuando existan contingencias ambientales en la zona. Digo, ahí en Tulum, pues no hay muchas contingencias ambientales, a diferencia de aquí en Ciudad de México, donde sí las hay. ¿Vale? Entonces, ese es un apartado muy interesante. Artículo 32. Tenemos que propietarios destinados a transporte público federal terrestre deberán someterse a verificaciones a los vehículos. Bueno, ese punto no se aplica.
pero vamos a ver el tema de las fuentes móviles. Aquí, emisiones de contaminantes de fuentes móviles. Aquí nos dice artículo 28, emisiones de olores, gases o así como partículas sólidas líquidas en la atmósfera a las que se generan las fuentes móviles no deberán exceder los límites máximos permisibles a los que se establezcan en las normas técnicas ecológicas expedidas por la Secretaría. Ahora, los fabricantes deberán aplicar los métodos y procedimientos correspondientes. Por eso les decía, el catalizador ustedes ya lo tienen en sus vehículos o ya están en los sistemas de escape, ¿no? Ahora, dice la Secretaría de autorizará la fabricación de ensambles, tal, tal, tal. Bueno, esto no nos aplica. Concesionarios dispuestos a, no nos aplica, no nos aplica. Artículo 32, los propietarios de vehículos destinados a probar deberán someter las verificaciones, así mismo deberán cubrir los productos. Ok, no nos aplica esta parte. Centros de verificación, constancia de verificado, número de verificación. No sé si quité la de la Legepa de aquí de Quintana Roo. No me acuerdo si la quité. Fuentes móviles. Soluciones al municipio. Estabilidad de medidas, aplicaciones jurídicas, fuentes fijas que responden al gobierno. Emisiones de contaminantes por fuentes móviles. Ok, emisiones de contaminantes generadas por fuentes móviles que circulen en el territorio estatal no deberán rebasar los límites máximos permisibles señalados en las normas oficiales mexicanas. Los propietarios o poseedores de vehículos automotores verificarán periódicamente estos con el propósito de controlar en la circulación de los mismos las emisiones contaminantes. Dicha verificación deberá efectuarse en los periodos de los centros de verificación en las zonas vehiculares autorizadas por la Secretaría. La omisión de dicha verificación o falta de cumplimiento en las medidas para el control de las emisiones será objeto de sanciones en términos de esta ley. Entonces, a ver, considerar supervisión o verificación vehicular obligatoria que utilice la Secretaría. Ok, vale. Pregunta, ahí en Quintana Roo, ¿sí se hace la verificación vehicular? Porque bueno, aquí estoy en el GEPA de Quintana Roo, pero ya realmente sí se lleva a cabo o no se lleva a cabo. ¿Cómo está el tema de las verificaciones vehiculares? No, acá no se hace. Ok, pero ¿por qué no se hacen? Si, por ejemplo, aquí en la LEGEPA de Quintana Roo sí viene especificada en el artículo 117, pero es porque a lo mejor, digo, porque miren, aquí viene, correspondiente a la Secretaría, establecer programas de verificación vehicular obligatoria, pero a lo mejor es porque el mismo Estado no lo ha establecido así. A ver, vamos a ver. Quintana Roo, medios de verificación. Vamos a buscar a ver si hay algo. Está incluso por trimestres, pero no hay nada. A ver, tercer trimestre. Asignación de recursos, unidades, asistencia administrativa, asistencia, quejas de transporte público, conducción, registro, conformación estatal, licencias, permisos, expedición, instalación, recursos naturales, servicios materiales, instalación de comités, expedición de licencias y permisos.
No viene nada aquí. Servicio de transporte. Medios de verificación. Transparencia, no más. Notas, trámite. Directorio, transparencia. No. Información. Transparencia, avisos, plataformas digitales. A ver. Digo, es que estamos viendo la LGPA de Quintana Roo y ahí menciona, pero a lo que quiero ver es si es necesario o no. Sustentable, desarrollo sustentable, actualización, desarrollo sustentable. A ver, aquí ya tengo una respuesta, porque en la LGPA estatal lo menciona, o sea, sí dice que sí, pero, a ver, vamos a ver aquí qué dice la Semarnat en términos de programas de verificación vehicular. Bueno, ya nos dice que un programa de verificación vehicular es un programa donde se establecen las reglas de operación de verificación de emisiones vehiculares, donde se establecerá como mínimo la frecuencia de revisión de límites de emisión, de acuerdo a un calendario de presentación de verificación de automotores, tarifa por el servicio de sanciones o por incumplimiento. Entonces, a ver, vamos a ver, objetivos, fundamentos, normas mexicanas, métodos de prueba. Tenemos aquí los métodos de prueba, estatus a nivel nacional. Existen 13 programas estatales y 7 programas municipales de verificación que operan actualmente. De estos programas, únicamente 11 estatales y uno municipal reportaron incorporan una prueba dinámica que permite la emisión de óxidos de nitrógeno, precursor de la formación de ozono. Pues bueno, al menos aquí no aparecemos nosotros en el mapa, dice, sin programa de verificación, pues sí, Quintana Roo no tiene programa, no está en operación. Pero, por ejemplo, pues sí, todo el centro del país, pero no, por ejemplo, aquí Quintana Roo no tiene. Ok, pero bueno, o sea, se me hace raro que, por ejemplo, en el programa de verificación vehicular no salgamos y en la LGPA sí diga, en la LGPA estatal. Entonces esto está raro, ¿no? ¿Dónde está la LGPA estatal? ¿Dónde la puse? Aquí está. Ley de Equilibrio Ecológico de Protección del Estado de Quintana Roo. Y aquí menciona, los propietarios poseedores de vehículos automotores verificarán periódicamente estos con el propósito de controlar la circulación de los mismos. Y corresponde a la Secretaría establecer programas de verificación vehicular obligatoria, pero ya vimos que en nuestro programa de verificación vehicular, el Estado de Quintana Roo, pues no tiene. Entonces, pues bueno, no tenemos, no aplica. Pero, por ejemplo, aquí ya nos dimos cuenta que existe una incongruencia con la LEGEPA y con los programas estatales, ¿no? Pero bueno, eso es algo interesante. Ahora, eh, vamos a continuar aquí. Entonces vamos a regresar aquí Terminamos ya la parte de contaminantes. ¿Tienen dudas, preguntas? No, solo que ya hoy nuestra compañera Damaris nos compartió el plano del incinerador, pero Ah, nada súper. más solo vienen las medidas, o sea, no viene más detalle. Ok. ¿Crees que la puedes proyectar? Sí. Voy a dejar de proyectar y ahorita nos puedes apoyar, por favor.
¿Ya se ve? Sí, estoy viendo. Ok, ¿le puedes hacer un poquito más, más grande, por favor? Ahí. Un poquito más. ¿Son dos incineradores? Sí. Ok. A ver, entonces son 13 metros lo que miden. Ok, 13 metros. El ducto, ¿dónde inicia el ducto, saben? Mm, Es que no se logra distinguir. Creo que es a partir del 0.8 hacia arriba. Ajá, de aquí con el... 2.14, 2.14 más 78, son 3, son 10 metros más o menos. Sí, pues son lo que, por ejemplo, son 10 metros de puro ducto. Son 13 totales. Y, por ejemplo, el incinerador mide 3 metros. Si tomamos en consideración que el ducto es donde inicia el 0.08, son 2.14 más 78 más 7.2. Entonces son 10 metros de ducto. Pero, por ejemplo, aquí no sé, por ejemplo, cuál sea o dónde inicia el ducto, si es el último filtro o, por ejemplo, ya es el tercer cabezal. Ahí no sé quién nos pueda dar información. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchó? Sí, sí, sí. ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? Ah, sí. Preguntaba que a partir de dónde inicia el ducto de chimenea. La chimenea empieza a partir de como la tercera cajita. A El partir de donde primero está el es, 0.08. sí, de ahí para arriba, porque justamente la de abajo es la de el quemador primario, la segunda es como una cámara secundaria y ya de ahí empieza el ducto de la chimenea. Ok. Entonces son 10 metros de chimenea. Sí, bueno, parece ser más o menos. Ok. Ahora, otra pregunta. ¿Tiene puntos de muestreo esa chimenea? ¿O esos ductos tienen puntos de muestreo? Sí, no sé si arriba de la como azotea haya, pero por ejemplo, desde que empieza hasta el techito son 3 puntos de muestreo. Ok. Entonces, ahí, ¿por dónde más o menos? A ver, no sé si puedo hacer como una anotación. Mm, bueno, está como en la parte de Para justo donde darnos una empieza la referencia, chimenea. ¿dónde están los números de las alturas? Más o menos a qué altura. Sí, sería en el punto 08, así justito empezando la chimenea. Luego una alrededor de casi llegando a la azotea en el punto 58. Bueno, después de los 2.14. Ah, es que Ah, está raro. Y otro está como en medio de esos dos. ok, en el 0.41. Sí, un poquito más abajo, más o Ah, menos. ok. Ok, y arriba en el techo. Ese sí, sé que hay mínimo uno que he visto, pero no he subido a checarlo bien. Ok. Ujú. Entonces tenemos tres adentro y uno afuera. Sí, nada más sería confirmar si no hay más arriba. Ok.
muy bien. Entonces son dos incineradores, no era nada más uno, son dos. Eh, Hay dos en las instalaciones, pero uno va a ser operado por Senásica y el otro sí sería nuestro. Ok, ok, ok. Ujú. Ahora, Entonces todos los las permisos, emisiones que genera el de Senacica, ¿las cuantificamos en nuestra COA o las vamos a cuantificar nosotros? por instrucción del GAPSACOM se supone que no, porque en sí está generado como por aparte. Ya nada más, pues igual lo preguntamos con Senacica y ellos hacen pues sus propios estudios, mediciones, Ok, ellos tienen sacan su sus propia, permisos. ajá, su autorización la Ujú. tienen ellos. Así es. Ok, muy bien. Y pregunta, ¿hay alguna otra de las fuentes fijas que requiera alguna autorización por parte de la autoridad? Según yo, no, porque son plantas de emergencia y ninguna rebasa las horas de operación que mencionamos anteriormente. Ok, pero bueno, nada más hay que tener cuidado con la de las horas de operación, porque si las excedemos, tendremos que cuantificarlas o tomarlas en consideración, ¿eh? Sí, igual estamos en coordinación con los compañeros encargados de las plantas de emergencia para justamente tener ese dato a la mano por cualquier cosa. Está revisando que sí cumplamos. Ok, muy bien. Y con respecto al tema de las subestaciones, Las subestaciones corren con plantas de emergencia. ok. Bueno, pero ya no son plantas de emergencia, son generadores, ¿no? Esos generadores, sus horas de uso deben ser constantes. No, no debe ser constante, son más como para emergencia. La electricidad que recibimos es a partir de la red general de CFE. Ya nada más, pues las subestaciones están por si se llega a ir la luz, que sí es bastante común aquí en Tulum, ya entran las plantas de emergencia, pero no suele ser tan seguido ni tanto tiempo. Ok, muy bien. Bueno, lo pregunto porque en el inventario que revisamos la otra vez, ¿te acuerdas, Ada? Las horas, nada más, chéquense las horas. Sí, sí, lo checamos. Ok, muy bien, vale. Entonces, vamos a continuar. Déjame proyectar otra vez. Bueno, con eso vamos a cerrar el tema de la GEPA en temas de contaminación ambiental. Ok, tenemos 15 minutos. Déjenme ver nada más el contenido, porque lo que no quiero es dejarlo a medias. Ok, terminamos nada más el de la auditoría ambiental y ya. Ok, entonces, a ver, reglamento de la LGEPA en materia de auditoría ambiental. Esta, ¿qué define o qué es una auditoría ambiental? Pues bueno, son procesos de revisión y verificación por parte de la autoridad para asegurar que las, las, las personas físicas y morales están dentro de los marcos normativos y que se están cumpliendo las normas correspondientes. En materia de auditoría ambiental. Entonces, a ver, déjenme abrir la LGEPA.
auditorías ambientales. Ok. Entonces, a ver, ¿qué examina? Va a examinar equipos, procesos, los elementos de contaminación y el riesgo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto puntos de muestreo, extracción de agua, puntos de descarga, emisiones a la atmósfera, fuentes fijas, fuentes móviles. Entonces, aquí, por ejemplo, qué va a revisar? Esos equipos. Nos va a revisar el incinerador, nos va a revisar, por ejemplo, los puntos de muestreo de agua, va a revisar los puntos de extracción de agua, va a revisar los medidores, va a revisar, por ejemplo, también los puntos de descarga de agua, los estudios o la planta de tratamiento de aguas, entre otros. ¿Y qué va a evaluar? El cumplimiento de las políticas ambientales, los requerimientos normativos, que estemos dentro de los parámetros normativos, que por ejemplo, durante esta revisión, si llegan a hacer un tipo muestreo, por ejemplo, de las descargas de aguas, que estén dentro del parámetro normativo, o de igual forma, si llegan a hacer inspecciones a las chimeneas, pues también tenemos que estar sujetos a los requerimientos de las normas. Recuerden cuáles son las normas. Norma 1 para descarga de aguas a bienes nacionales, norma 2 para temas de descarga de aguas a red municipal. Tenemos la norma 85 para el tema de las emisiones de fuentes fijas y bueno, la 53 para las fuentes móviles, ¿vale? Pero bueno, eso no nos aplica. ¿Qué va a determinar? Medidas preventivas y correctivas de protección al medio ambiente. Es decir, nos va a decir si estamos bien, si estamos mal, qué tenemos que hacer. Nos va a decir, oye, pues bueno, esto lo tienes mal, está fuera de parámetro, nos pueden incurrir en sanciones, nos pueden incurrir en alguna sanción por parte de la autoridad, multas, y nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Nos va a decir, oye, tu estudio de la norma 1 no cumple y tienes que hacer estos cambios, ¿no? Y de ahí, pues, por ejemplo, tenemos que nosotros establecer nuestras medidas de corrección de, por ejemplo, ajuste del apetar, ajuste de los combustibles, establecer algún aditamento, entre otros, para evitar las emisiones a la atmósfera o para cuidar los elementos de medición. ¿Y para qué es? O sea, ¿qué busca esta auditoría? Realmente es uno para verificar que las organizaciones o las personas físicas o morales realmente sí están cumpliendo con los parámetros normativos correspondientes. Normalmente yo siempre hago esta pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo creen que trabajarían las empresas si no existiesen normativas o si no existiesen sanciones o si no estuviese la Semarnat ahí detrás de nosotros? ¿Cómo creen que operarían las empresas? ¿Cómo creen que trabajarían las empresas? ¿Serían honestas? ¿Serían tranquilas? ¿Serían altamente contaminantes? ¿Serían de una contaminación baja? ¿Cómo creen que serían? Si no estuviera Semarnat, exigiendo a las empresas, ¿es la pregunta? Ajá. Pues no, estaría, si de por sí ya están varias empresas mal, pues creo que estaría peor o no harían ninguna medida para prevenir. Ok. En este caso, por ejemplo, los fabricantes mismos, pues no tendrían que colocar los catalizadores a los vehículos si las leyes o normas no se los pedían. O, por ejemplo, los fabricantes de chimeneas no pondrían un catalizador si las mismas normas no lo emplearían. Esto deriva pues, mucho ya del impacto ambiental que tenemos, que es insostenible,
y de que pues precisamente la Semarnat o las secretarías o las entidades gubernamentales asociadas a temas de protección ambiental, pues lo que están buscando es sí establecer las leyes, sí establecer normas, sí establecer acuerdos ambientales, pero también asegurar que se están llevando a cabo. Por eso la Profepa, por eso la Semarnat, pues son bien estrictos, porque pues al final del día, pues están cuidando los bienes de la nación, están cuidando la atmósfera, están cuidando pues nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, yo cuando veo temas de requisitos legales, mucha gente me dice, es que pues bien intensos los de la Secretaría, son muy cerrados, y pues sí, o sea, al final de cuentas es una ley, no es como que puedas eh, modificarla o estar trabajando bajo tu propio concepto, porque pues existe un marco normativo de referencia que tú tienes que seguir, estás obligado a seguirlo. Entonces, en este caso, pues las auditorías ambientales, pues buscan eso, o sea, realmente asegurar que las empresas cumplan con todos estos requerimientos normativos. Ahora, ¿cómo está seccionada el tema de la auditoría ambiental? Y esto va más relacionado a temas de la Secretaría, no va a ser aplicable a nosotros. Pero bueno, tiene una planeación, hay una selección de una unidad de verificación que es la autorizada para realizar las auditorías ambientales. Existe un plan de auditoría, una ejecución, un plan y un reporte, y existe un post-auditoría, que es un reporte que finaliza el proceso de auditoría, donde existe un convenio, que lo vamos a firmar nosotros, un plan de acción que tenemos que generar, y existe un seguimiento y un reconocimiento. Para esto existen fechas específicas, existen mecanismos específicos, y bueno, vamos a abrir el reglamento rapidísimo. Como habíamos visto, pues solamente eh, está establecido para pues, la Secretaría y las unidades de verificación correspondientes para realizar una auditoría ambiental. Y bueno, como lo habíamos visto, la auditoría ambiental es un examen metodológico de los procesos de una organización con respecto a la contaminación y el riesgo ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería, inclusive procesos de autorregulación para determinar el desempeño ambiental con base a requerimientos establecidos en los términos de referencias y, en su caso, en medidas preventivas y correctivas a fin de proteger el medio ambiente. Entonces, si estamos en un proceso de autorregulación, ¿qué quiere decir? Que estamos bajo un proceso voluntario mediante el cual, respetando las leyes y normativas aplicables, la organización establece un conjunto de actividades que son más estrictas o que son adicionales a lo que nos piden las leyes. Esto para mejorar el desempeño ambiental de la organización y mantener mejores logros en materia de protección ambiental. Entonces aquí, pues bueno, tenemos buenas prácticas de ingeniería, buenas prácticas de operación, que pues bueno, van a ser proyectos, políticas, acciones enfocadas a una mejora del desempeño ambiental o de la prevención de la contaminación de la organización. Entonces, pues, bueno, como ya habíamos visto, pues existe un programa de auditorías, existe un programa de implementación, y pues bueno, aquí viene realmente cuáles son los parámetros para hacer este desempeño o este proceso de auditoría, y nosotros podemos estar sujetos a un certificado, que bueno, podemos tener un certificado, presentar una auditoría ambiental, que nos revisen, nos auditen y que tengamos este esquema de medidas preventivas, este, medidas preventivas, correctivas para la, la corrección de nuestro desempeño ambiental, ¿vale? Entonces, este es un proceso que nos puede generar un certificado de auditoría ambiental. Ahora, el informe que contiene, pues bueno, el informe de la auditoría pues va a contener lo que es el dictamen, donde nos va a determinar si nosotros estamos cumpliendo con las normas y estamos estableciendo buenas prácticas de ingeniería o de gestión ambiental. Entonces, este proceso de auditorías ambientales, pues bueno, es muy, muy específico, y como ya habíamos visto, inicia con un plan, con un programa, con una ejecución de la auditoría, un plan de acción o un reporte de auditoría es un plan de acción. Y por ejemplo aquí, el plan de acción que va a contener las acciones específicas para subsanar
las no conformidades identificadas en la auditoría ambiental, que van a ser pues los hallazgos. Ahora, tenemos medidas preventivas, que van a ser aquellas que se van a aplicar a los equipos, actividades o procesos, eh, o cualquier tipo de vehículo, prácticas, con el objeto de reducir desde la fuente o evitar la generación de los contaminantes, reducir los riesgos y prevenir las contingencias. Por ejemplo, pues tenemos generadores eléctricos que generan emisiones a la atmósfera. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues a lo mejor sustituyendo esos con unos paneles solares que a lo mejor ya tenemos, pero necesitamos ampliar la infraestructura porque a lo mejor no tenemos la capacidad de generación. Entonces tenemos que ver qué otras acciones podemos generar. Por ejemplo, un sistema de retorno de agua donde podamos hacer un ciclo cerrado de consumo y generación de aguas tratadas, ¿no? Puede ser. Digo, tenemos que ver qué proyectos se pueden hacer. Y medidas correctivas son aquellas que están con el objeto de controlar la contaminación y restaurar, recuperar, remediar, compensar o minimizar los daños causados al medio ambiente. Entonces, las preventivas van a estar enfocadas a los equipos y a prevenir los esquemas de contaminación. Las correctivas están enfocadas a controlar. Entonces, preventivas, vamos a reducir los riesgos y prevenir las contingencias ambientales, y las correctivas vamos a disminuir, recuperar, remediar, compensar o minimizar los daños causados al medio ambiente. ¿Vale? Entonces, como ya les había mencionado, pues tenemos un plan, un esquema de certificación, etcétera. ¿Vale? Entonces, este es de manera voluntaria. Estamos hablando de autorregulación y auditorías ambientales, ¿vale? Entonces, este es de manera voluntaria. Voy a regresarme aquí a la presentación. Y bueno, con esto vamos a terminar el tema de la LEGEPA en materia de auditorías ambientales. ¿Tienen dudas, comentarios hasta ahorita? ¿Preguntas? ¿Todo bien hasta ahorita? Ok, ok. Bien, ¿los demás? ¿No? Ok. Vale, entonces lo vamos a dejar por aquí hasta el día de hoy. Con esto vamos a terminar la sesión de hoy.